hecho una gran pregunta. ¿Qué coche puedo comprar para que contamine menos? No sé si todo el mundo se la hace, pero algunos seguro que sí. Miguel Aguado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, creo que en esta mesa tenemos un muestrario de todo tipo de coches, desde híbridos, y no miro a nadie más que al señor Beaumont, gasoil, gasolina, no sé si eléctrico hay alguno. Pero antes consumo de los eléctricos en Madrid, ¿eh? Bueno, los que tenemos que funcionan fenomenalmente bien. Pero antes, un momento, antes de entrar en materia de coches y de contaminación, a mí hay una noticia que ha aparecido hoy y que me ha llamado muchísimo la atención. Cuando estábamos preparando precisamente este tema, me he encontrado con esta noticia. Los microondas, atención, emiten al año en la Unión Europea la misma cantidad de CO2 que casi 7 millones de automóviles. Los microondas, señores. A mí explícame esto, Miguel. Pues he visto el estudio, es un estudio inglés de Manchester, pero lo que nos dice, yo te diría sí, pero un poquito... Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, mira, la realidad, el microondas es el electrodoméstico que más consume en casa. Si podemos verlo en nuestra casa, consume muchísimo. Y para el poco tiempo que lo utilizamos, el 90% del tiempo está apagado, el consumo es excesivo, muy alto. Y además lo utilizamos mal. Muchas veces lo ponemos a tope para calentarlo mucho y somos tan tontos que luego esperamos a que se enfríe. Bueno, pues con poner un poco menos de grados y menos tiempo podría funcionar. ¿Qué es lo que nos dice ese estudio? Que el microondas, desde que se fabrica, que es muy costoso en producción en emisiones de CO2, el consumo de electricidad que emite CO2 y después el reciclaje también. Pero tenemos hábitos que yo te diría que son casi peores, porque hemos estado viéndolo y resulta que un microondas están teniendo de vida entre 15 y 20 años. Pero ¿cuándo lo cambiamos? Hacia los 9 porque se queda viejo, aunque funciona. Entonces, tenemos nosotros bastante que ver. Y luego las emisiones de CO2, en este caso, en España, afortunadamente, entran más las renovables que en Inglaterra. Aún así, el microondas es una barbaridad como consumo. Estas cifras yo creo que son algo altas, pero yo creo que a nadie se le escapa que no hay que estar utilizando continuamente el microondas de forma tremenda. Lo tendré en cuenta mañana cuando me caliente mi cafecito por la mañana, que yo soy de las que lo ponen a tope y luego tienen que esperar. Volvemos al infernillo. O ponerlo a la mitad y gastaremos la mitad. Bueno, pues mira, esto que has contado, porque yo, claro, he leído la noticia como todo el mundo y he pensado que el microondas por sí mismo emitía CO2, pero no, es la fabricación y demás. Y me viene fenomenal para introducir el tema de los coches, porque es verdad que se nos está diciendo, oye, hay que utilizar coches eléctricos, en todo caso híbridos, fuera los coches de gasoil que se nos vendieron hace años como la panacea del consumo. Coches eléctricos, vamos a ir analizando uno por uno, si te parece, Miguel. Coches eléctricos, ¿realmente contaminan tan poco? Y me explico. Creo que sé por dónde vas, por lo mismo que el microondas casi. Exactamente, un coche eléctrico funcionando, evidentemente no emite gases a la atmósfera. Pero toda la electricidad que haría falta para que todo el parque automovilístico fuese eléctrico no contaminaría mucho, no sé si mucho más, pero desde luego mucho con respecto a lo que pensamos. Lo que hacemos a priori es que las emisiones de CO2 para producir esa electricidad las hacemos, por ejemplo, fuera de la ciudad de Madrid. Con lo cual, valor añadido, estamos necesitando que en la ciudad de Madrid no haya CO2, no haya NOx, y estamos hablando de aliviar la contaminación. Yo por eso yo diría, perfecto, que lo podamos estar haciendo fuera. Aún así, la totalidad del consumo energético que tendría un vehículo eléctrico, como algo común, frente al vehículo de gasolina, es muchísimo mejor. Hay una cifra, fíjate, hemos hablado hace un momento, habéis hablado de turismo. Sí. Si fuera una empresa España, el beneficio que nos da el turismo en España, que es decir, lo que entra menos lo que nos gastamos para mantenerlo, es exactamente lo mismo que nos gastamos en importar petróleo. La otra diferencia es que la energía eléctrica cada vez más, en España y en todos los sitios y de una forma continuada, se irá produciendo de forma local. Ya hoy el 34% es energía que proviene local y renovable. Con lo cual, resultado final, ojalá podamos depender más de la electricidad, pero también el tren. España es de los pocos países que las mercancías van más por camión que por tren, a diferencia del resto de Europa. Y el tren puede viajar por la noche, que es cuando sobra energía y consumimos menos, y tenemos que aprovechar esa energía. Yo creo, Miguel, que yo soy de los... Fíjate que todavía está en mantillas. Hay un parque, por ejemplo, en Madrid, el parque de vehículos eléctricos son unos pocos miles, comparado con los centenares de miles de coches que hay. Pero yo creo que es imparable. Lo creo por dos razones. Porque la primera, porque yo veo que las legislaciones de
de circulación en las ciudades, en las grandes ciudades, no solo en Madrid, en el resto de Europa, en las grandes ciudades, tiende a limitar, precisamente por el problema de contaminación, tiende a limitar a otros coches y favorecer el coche eléctrico, con lo cual eso es un impulso brutal. Pero además es que los grandes fabricantes, digamos, los que están más en vanguardia del automóvil, sobre todo Tesla, apuesta con mucho dinero, pero con muchísimo dinero, a favor del coche eléctrico. Y el caso más llamativo es el de Volvo, por ejemplo, que ha dicho que a partir, me parece que del año 25, que está ahí a la vuelta de la esquina, ya no va a fabricar, va a ser de coches ya no va a fabricar más que coches eléctricos. Yo creo que la tendencia que se marca es de que ahora va a empezar un crecimiento exponencial, aunque ahora veamos que son unos pocos, del coche eléctrico. Bueno, coche eléctrico. Ya tenemos un coche que contamina, no sé si el que menos contamina de todas las posibilidades que tenemos. Vamos con el coche de Antonio, que es un híbrido. Mira, un factor importante, porque si alguien me preguntara qué coche me compro, intentando tener criterios ecológicos, que casi en el fondo sería todo esto, pues va a depender del uso que hagamos con él. Un coche híbrido tiene una gran ventaja, y es cuando se hacen bastantes kilómetros. El coche híbrido lo que hace es que utiliza el combustible convencional y carga la batería, como las dinamos de las bicicletas estas de antaño, mucho más moderno, evidentemente, y carga una batería que le da una autonomía. Viene bien, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para quien vive en las afueras, viene a Madrid y dentro de la ciudad de Madrid se mueve con esa parte de electricidad. No contamina dentro y es una buena medida en ese carro. Vivo en Villaviciosa y bajo a Madrid. Es una buena opción. Con el coche híbrido. No está contento él ni nada con su coche híbrido. El híbrido es el coche, no Antonio. Bueno, no, Antonio no es. Ese sería el recorrido. ¿Dónde tenemos el ejemplo? Además, yo creo que hay que mirar. En Madrid, ¿quién tiene en gran cantidad coches híbridos? Los taxistas. ¿Por qué? Porque hacen muchísimos kilómetros con ello, que es el mismo caso. Es un buen coche, tiene una ventaja y es que está ya rodado, y además una ventaja muy importante. El mantenimiento es bastante barato. Nos lo dicen también los propios taxistas. Desventaja desde el punto de vista ambiental, que sigue consumiendo combustible y emitiendo. Otras ventajas para que la gente se anime a comprar coches híbridos. Los impuestos. Los impuestos municipales están bonificados un 75%. Pero además, la posibilidad cuando de aparcar, yo aparco en Madrid, me cuesta prácticamente, prácticamente gratis. Cuando antes pagaba un montón de dinero. Es una de las ventajas de todos los vehículos ecológicos que no en todas las ciudades, pero sí en Madrid se puede hacer. Eso es a lo que yo me refería, que es el gran incentivo. Es un ahorro enorme. Es el gran incentivo que en casi todas las grandes ciudades del mundo se está imponiendo que en los cascos urbanos no se puede aparcar más que, o aparcar, digamos, a un coste razonable con un coche híbrido o eléctrico llamado ecológico. Sí. Y bueno, oye, estoy viendo que tienes aquí otro coche que yo lo desconozco completamente. GLP, ¿qué es esto? Pues el GLP era el taxi de toda la vida, que desde el 2007 se ha abierto a la comercialización y ha sido un gran boom. Es algo, y lo está siendo, ha crecido muchísimo, el 85% en los últimos años. O sea, yo me puedo comprar un coche que vaya igual que los taxis antiguos. Puedes hacer dos cosas. Sí, tienes los coches que ya se están vendiendo, tienes su depósito de combustible convencional y el de GLP es gas licuado de petróleo. Las emisiones son muchísimo menores, sigue contaminando algo, evidentemente, pero mucho menos, y sobre todo es prácticamente cero en NOx, algo que nos preocupa en la ciudad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que necesita un segundo depósito. ¿Dónde se pone? Antaño recordaremos que se paraba el taxista, iba al maletero. Sí. Ahora hoy ocupa donde está la rueda de repuesto y se puede sustituir esa rueda de repuesto por esos sistemas hinchables para en caso de que se pinche. ¿Y de coste, Miguel? Pues de coste está siendo prácticamente igual que un coche convencional, quizás unos 1.000, 2.000 euros más de precio, y podemos adaptar nuestro coche también por unos 1.500, 2.000 euros. Se puede adaptar, pero hay que ver si nos da tiempo a amortizarlo. Pero es una opción, yo diría, transitoria, adecuada y que puede funcionar. Está funcionando y también entra dentro del sistema de coche. ¿El menos práctico el eléctrico? ¿Perdón? ¿El menos práctico el eléctrico? No. El eléctrico cada vez lo va a ser mucho más. Ya hoy en día también hay forma de abastecer, digamos, imagínate que todos los ciudadanos de Madrid compramos un coche eléctrico. No hay forma de abastecer. Entonces, ¿cómo caminamos hacia ese modelo? De que claro que hay forma de abastecer. El problema es que hay puntos suficientes de recarga. No hay puntos ahora mismo. Y los está viendo, igual que está bajando el precio del coche. Ahora mismo tenemos precios asequibles de coches, ya les empezamos a tener. Comentabas antes una marca que es como la Premium, digamos, que cuesta 100 y pico mil euros, pero les tenemos de 15.000 euros ya en el mercado. Lo caro es la batería,
todo hay que decirlo, la batería cuesta unos 10.000 euros. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los casos, y dura unos 10, 15 años si lo utilizamos bien, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos viene la batería de alquiler, de leasing, y la vamos pagando poco a poco. Pero funcionan. ¿Cuál es la gran ventaja? Es que cada vez más, y yo creo que lo has comentado muy bien, va a ser el coche que más entra en el mercado, está funcionando bien, las piezas que tiene son mucho más sencillas, menos coste en mantenimiento. Se va a abaratar la producción. La producción se abarata y sobre todo es que tienen más autonomía. Ya hoy les hay de 200 y 300 kilómetros. No comparable con un híbrido. Claro, y a nivel de contaminación tampoco. Miguel, hay un problema en este tema, y es el que evidentemente para poder tener un coche de este tipo tienes que tener una casa familiar, unifamiliar, porque si no, no hay forma de cargarlo. En una casa unifamiliar sí puedes instalar tú los aparatos en tu garaje para poder recargar el coche, pero en la calle no lo hay. Que si un vecino lo pide, puede hacerlo. Si tiene un aparcamiento colectivo en bloque. Y hay un truco, si me permite, que ya se lo comento a algunas personas. Por eso es buscar la parte práctica, que yo creo que también es lo que Eli me dice. Hay mucha gente que en Madrid, lo hemos comentado en otras ocasiones, hay 2 millones de coches moviéndose en la ciudad de Madrid cada día. Eso es una barbaridad. 1 millón vienen o venimos de fuera. Bueno, pues podemos decir en nuestro puesto de trabajo que pongan un cargador, a ver qué empresa o institución se niega, y tenemos plaza de aparcamiento. Aprovechémoslo. Bueno, de momento ya sabemos los eléctricos, los menos contaminantes, después los híbridos, después los de gas licuado, de gasolina y diésel, ni hablamos. Pero a la hora de deshacernos de los coches, ¿cuáles son también, si existe un ranking, más o menos contaminantes? Nos vamos a publicidad y lo contestamos a la vuelta. Coches eléctricos, híbridos, de gas licuado, de combustible convencional, ¿cuál nos sale más a cuenta? ¿Cuáles son los que menos contaminan? ¿Y cuáles son los que menos residuos dejan o residuos menos peligrosos cuando acaban su vida, iba a decir su vida laboral, casi Miguel, ¿no? Bueno, cuando están trabajando en el servicio, pues tiene una vida coche laboral. Sí, pues mira, en general todos tienen una serie de componentes que ya todo está estandarizado, tienen que ir a sitios donde se separa, se tratan y no debería haber ningún problema. Ya no encontramos en general coches abandonados y si se encuentran tienen que pasar por el sistema. ¿Cuál es la desventaja de petróleo, de gasolina, de diésel, etcétera? Que todos los componentes están no contaminados, no solamente contaminados, sino que además tienen un nivel de toxicidad alto. Con lo cual, el coste del tratamiento de eso en el reciclaje es mayor que en cualquier otro que tenga menos componentes, como es normal. Yo te diría en general, sí, para una vida urbana, para corto recorrido, coches como, decíamos, pues un eléctrico, un híbrido, enchufable, por ejemplo, que también existen, etcétera. Para más recorrido, híbridos y gas licuado. Y sobre todo, si es posible, en Madrid tenemos también alternativas de un buen transporte público, muy buen transporte público, combinado con coches que ahora mismo que podemos utilizar de car sharing, con lo cual yo diría que cada uno mira a ver los kilómetros que hace y luego mira a ver. Porque no todo el coche es más ecológico dependiendo del recorrido que uno haga. Les tengo que decir a ustedes que mientras estamos en publicidad, Miguel nos ha contado una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y que tiene que ver con los coches eléctricos. Por lo visto en Madrid había coches eléctricos hace muchísimo tiempo. Prácticamente un siglo. La primera flota de taxis que ha existido en España era de coches eléctricos, como en muchos casos. Eran coches antiguos, digamos, ahora nos parecerían un poco... Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de 1904 hasta 1925 y tenemos, por ejemplo, un ingeniero vasco que es el que trajo las bombillas a España, que se iba a comprar en Alemania, digamos, nos llenó de bombillas. Afortunadamente electrificó en España y compró un Bloomer, que era un coche eléctrico americano que se comercializaba y lo compró para pasearse por Bilbao con su mujer. Pero tenemos otros. Es decir, en Aranjuez tenemos, antes hablábamos de cultura, tenemos un coche eléctrico, uno de los primeros coches eléctricos que compró la familia real. Lo que pasa es que al que le gustaba correr más, pues pasaron enseguida al petróleo, etcétera, porque era más rápido. Pero ya tenemos, no es un invento de ahora. Irá mejorando, pero fíjate qué recorrido llevamos. Lo que pasa es que ha habido un hueco importante en el que se ha apostado por otras tecnologías. Ha funcionado y además hemos tenido producción nacional, que no es una tontería. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si están pensando en comprarse un coche, valoren todas estas posibilidades que nos ha dado Miguel. Hay que valorar el precio, pero hay que tener también muy en cuenta la contaminación, el daño que podemos provocar en el medio ambiente. Efectivamente, cada vez más, además, no contaminar, cada vez tienen más ayudas, decíamos, para aparcar, ayudas fiscales.
y ayudas morales, diría, o éticas para todos. Claro. No es un esfuerzo tan importante y depende de lo que uno vaya a recorrer y del dinero que uno se pueda gastar. Yo duermo mucho más tranquilo sabiendo que no contamino. Bueno, tú duermes mucho más tranquilo sabiendo que pagas menos impuestos y que cuando vienes a Madrid no te crujen los parquímetros del ayuntamiento. Eso también. Bueno, pero ¿con qué sonrisa? ¿A que sí? Pues ya tenemos otro tipo de factores también a la hora de comprar cosas, ¿no? O sea, que también en ese sentido hemos evolucionado para bien, ¿no? O sea, que ahora los criterios ecológicos también importan, no solamente el ahorro y tal. Y muchos están condicionando el mercado y tenemos la opción de condicionar en cantidad de cosas con criterios ecológicos. Y además lo que no paguemos por un sitio lo vamos a pagar en impuestos. Lo vamos a pagar con multas a la Unión Europea, con reducciones de emisiones. Con lo cual, incluso siendo sensatos, ahorremos y utilicemos la cabeza. Yo me tengo que cambiar de coche. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más en el Círculo. Vete preparando algún otro tema que tenga que ver con la ecología, porque te queremos ver por aquí. Sabes que lo disfruto. Muchas gracias. Valentín Ortega.